El hinduismo es una de las religiones más antiguas de la humanidad, con más de 1.2 mil millones de seguidores, principalmente en la India y Nepal. A diferencia de otras religiones, el hinduismo no tiene un fundador específico ni un evento singular que marque su inicio, sino que es el resultado de miles de años de evolución cultural, espiritual y filosófica. Esta religión se caracteriza por una rica tradición de deidades, escrituras sagradas y prácticas espirituales que abarcan aspectos fundamentales de la vida y el cosmos. Los orígenes del hinduismo, la civilización del Valle del Indo y los Vedas. Los orígenes del hinduismo se remontan a la antigua civilización del Valle del Indo, aproximadamente 3000 a.C., 1500 a.C., donde ya existían prácticas y creencias religiosas que pueden haber influido en las primeras tradiciones hindúes. Sin embargo, la base formal del hinduismo se encuentra en los Vedas, una colección de textos sagrados compuestos entre 1500 y 500 a.C., que contienen himnos, rituales y enseñanzas filosóficas. Los Vedas son considerados los textos más antiguos de la literatura sánscrita y son fundamentales para las creencias hindúes. Los 4 Vedas. Los Vedas se dividen en 4 partes: Rig Veda, Yajurveda, Samaveda y Atharvaveda. Estos textos describen rituales para honrar a los dioses y fuerzas naturales y ofrecen enseñanzas sobre la ética, el sacrificio y la organización social. En esta época, los rituales de fuego y sacrificio eran comunes y realizados por sacerdotes, brahmanes, que mantenían un rol crucial en la vida religiosa. Desarrollo de los Upanishads y las filosofías hindúes. Con el tiempo, la religión hindú evolucionó hacia una forma más filosófica y reflexiva, influida por los Upanishads, textos místicos que surgieron entre el 800 y el 300 a.C. Los Upanishads introdujeron ideas profundas como el concepto de Brahman, la realidad última, y Atman, el ser o alma individual. Enfatizando que el objetivo de la vida es alcanzar la unión entre el Atman y el Brahman a través del autoconocimiento y la meditación. Esta fase marcó el comienzo de una transformación en el hinduismo, que pasó de ser una religión centrada en rituales a una que exploraba preguntas existenciales sobre la vida, el alma y el propósito. Este periodo también dio lugar a sistemas filosóficos importantes como el Vedanta, que todavía es influyente en el hinduismo actual. El hinduismo clásico, los épicos y los Puranas. Durante la época clásica, entre el 300 a.C. y el 500 después de Cristo, se compusieron textos épicos que tuvieron una gran influencia en la cultura hindú, como el Mahabharata y el Ramayana. Estos relatos heroicos no solo son historias fascinantes, sino que también contienen enseñanzas éticas, filosóficas y devocionales. El Ramayana narra la vida de Rama, un príncipe virtuoso y una encarnación de Vishnu, y su lucha para rescatar a su esposa Sita del demonio Ravana. El Mahabharata, por otro lado, es una epopeya extensa que narra la guerra entre 2 familias reales. Dentro de esta obra se encuentra la Bhagavad Gita, un texto sagrado en el cual Krishna, una deidad hindú, enseña lecciones sobre el deber y la devoción a su discípulo Arjuna. Los Puranas son otros textos importantes de esta época que relatan las historias de diversas deidades y cosmología hindú. Estos textos establecieron el panteón hindú, con dioses y diosas como Vishnu, Shiva y Devi, que hoy son venerados por millones de personas. El sistema de castas y la sociedad hindú. El hinduismo también influyó en la organización social de la India mediante el sistema de castas, varnas, que establecía roles específicos para cada grupo social. Originalmente, los varnas fueron concebidos como divisiones laborales, los brahmanes eran sacerdotes y maestros, los kshatriyas eran guerreros y gobernantes, los vaisyas eran comerciantes y agricultores. Y los sudras eran trabajadores y sirvientes. Con el tiempo, este sistema se volvió rígido y jerárquico, causando divisiones que persisten en algunas áreas de la sociedad india hasta hoy. Las 3 principales corrientes del hinduismo, Vishnuismo, Sivaísmo y Shaktismo. Con el tiempo, el hinduismo se diversificó en varias corrientes y tradiciones devocionales. Las principales son: Vishnuismo, la adoración de Vishnu y sus encarnaciones, como Rama y Krishna. Los seguidores de esta corriente, llamados Vaisnavas, creen en la gracia y el amor divino de Vishnu como medio para alcanzar la salvación. Sivaísmo, la adoración de Shiva como la deidad suprema.
Los saivas, o devotos de Shiva, ven a este dios como el destructor de la ignorancia y el renovador del universo. Saktismo, la adoración de la diosa Devi o Sakti en sus diversas formas, incluyendo Durga y Kali. Los Saktas, o devotos de la diosa, creen en el poder femenino como la fuerza primordial del cosmos. Estas tres corrientes representan diferentes formas de devoción, prácticas y filosofías dentro del hinduismo, y todas ellas enfatizan distintos aspectos de la espiritualidad y el camino hacia la liberación, moksha. La influencia del hinduismo en la filosofía y cultura de la India. El hinduismo ha sido una parte integral de la cultura y filosofía de la India. Fue la fuente de inspiración para la literatura, el arte y la arquitectura, dando lugar a templos y monumentos que aún hoy se consideran maravillas arquitectónicas. Durante el periodo medieval, el hinduismo influyó en la vida diaria de millones, y sus conceptos filosóficos, como el karma y la reencarnación, permeaban toda la sociedad. El hinduismo en la era moderna, colonialismo y renacimiento hindú. Con la llegada de los británicos a la India en el siglo XVIII, el hinduismo experimentó una serie de cambios. Durante el periodo colonial, los líderes hindúes, como Swami Vivekananda, Ram Mohan Roy y Mahatma Gandhi, promovieron un renacimiento religioso y social que buscaba reformar y revitalizar el hinduismo. Swami Vivekananda, en particular, fue fundamental en la difusión de la filosofía hindú en Occidente y en la consolidación del hinduismo como una religión que podía coexistir con las ideas modernas de ciencia y racionalidad. En el siglo XX, el hinduismo fue influido por los movimientos de independencia de la India y el deseo de consolidar una identidad cultural. Mahatma Gandhi, un hindú devoto, utilizó los principios hindúes de ahimsa, no violencia, y satyagraha, fuerza de la verdad, en su lucha por la independencia de la India, influyendo profundamente en la política y la ética. El hinduismo en la actualidad. Hoy en día, el hinduismo sigue siendo una religión viva y diversa. Con más de 1.2 mil millones de fieles en todo el mundo, el hinduismo no solo es practicado en la India y Nepal, sino que también tiene una gran presencia en países como Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka, Malasia, Estados Unidos y Reino Unido. Además, se ha extendido a otras partes del mundo, donde ha encontrado seguidores entre aquellos interesados en la espiritualidad oriental. Creencias y prácticas actuales. El hinduismo actual es una amalgama de creencias y prácticas que varían según la región y la comunidad. Sin embargo, hay elementos comunes que muchos hindúes practican. Reencarnación y karma. Los hindúes creen en el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, influenciado por el karma, las acciones de cada vida que afectan las vidas futuras. Devoción. Bhakti. La devoción a una deidad específica es central en el hinduismo moderno. Este enfoque en el bhakti o amor devocional permite que los hindúes se relacionen con Dios de manera personal.